Muy buenos días. El Servicio Operativo de Información SOI les da la bienvenida a este espacio en el cual les daremos a conocer los últimos cambios que el Gobierno Nacional ha implementado en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Para iniciar, vamos a ver la agenda que abordaremos en este espacio, iniciando con la implementación y cambios que trae la Resolución 736 de este año. Vamos a ver unas aclaraciones normativas que el Gobierno Nacional ha implementado durante este año con afectación en los procesos de liquidación y pago de aportes de la pila. Y por último finalizaremos con unos actos administrativos que están en proyecto, los cuales buscan también implementar medidas con afectación en los procesos de la liquidación de la seguridad social. Damos inicio con la resolución 736 de este año, 2019. Esta resolución trae consigo beneficios relacionados a la implementación de la Ley 1943, ¿sí? La nueva reforma tributaria, la cual conllevará algunos ajustes en la planilla PILA para poder habilitar este mecanismo donde los aportantes obtendrán unos beneficios en reducción de aportes en los intereses de mora. Entonces vamos a ver cómo va a funcionar este mecanismo, cómo se van a trabajar estos beneficios y cuáles son las responsabilidades que tenemos los diferentes actores del sistema. Para iniciar, los cambios que se van a ver en la planilla PILA inician con la creación de un nuevo tipo de planilla que es la planilla tipo O, planilla de obligaciones determinadas por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP. Primero se habilita esta planilla si el aportante se encuentra relacionado en la base de datos que dispondrá la UGPP a los operadores de información. Esto quiere decir que la UGPP va a diseñar una base de datos la cual contendrá todos los aportantes que pueden verse beneficiados de la reducción de intereses de mora, ¿sí? Y el operador de información tendrá que hacer esta validación tanto con el NIC o con la identificación del aportante y contra el periodo de otros sistemas que estén registradas en esa base de datos. Esta base de datos de la UGPP contiene cierta información, dentro de las cuales primero está la identificación del aportante, tipo y número de documento del aportante que podrá gozar de estos beneficios, identificación del cotizante, tipo y número de documento del cotizante por el cual la UGPP está habilitando el beneficio para el aportante, periodo de otros sistemas, que sería el periodo diferente al de salud, y por último tendría un indicador de beneficio, ¿sí? Este indicador lo que va a permitir es que el operador de información, con base en ese indicador, le calcule cierta cantidad de intereses moratorios, ¿sí? Esta base de datos tiene más información, pero esta es la principal en la cual tenemos que garantizar a los operadores de información estas validaciones. ¿Cuáles son estos beneficios? Pues los beneficios, veremos a continuación, están asociados a este indicador. Por ende, ¿qué se debe tener en cuenta? Que los aportantes podrán elaborar más de una planilla tipo O, teniendo en cuenta que en los requerimientos de la unidad se pueden presentar omisiones, inexactitudes, moras, y para un empleado, ejemplo, puede presentarse para un periodo una omisión, el mismo empleado para otro periodo puede presentar una inexactitud. Entonces, por eso los aportantes podrán elaborar más de una planilla tipo O para el periodo. Vamos a ver a continuación cuáles son estos indicadores. Entonces, el indicador número 1 es un indicador que no va a presentar beneficio. Eso quiere decir que si la UGPP para un aportante y un cotizante puntual registra que el indicador es 1, entonces por este cotizante la empresa no tendrá ningún beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que el aportante deberá hacer los pagos de los intereses de mora completamente. El indicador número 2 ya contiene un beneficio y hace referencia a la exoneración del 80% en los intereses moratorios, y aquí hago una aclaración: los beneficios están asociados a los intereses de mora para los sistemas de salud, riesgos laborales, caja de compensación, SENA e ICBF, ¿sí? En este caso, el indicador 2, como les decía, tiene una exoneración del 80% de intereses de mora cuando se trata de terminación por mutuo acuerdo. Para que se aplique este indicador,
el aportante debió haber sido notificado antes del 28 de diciembre del año 2018, fecha en la cual fue firmada la ley, y para que obtenga este beneficio, el aportante debe haber realizado el pago total de la contribución a más tardar el 31 de octubre de este año. El indicador número 3 contiene también una exoneración del 80% en los intereses de mora para sistemas de salud, riesgos laborales, caja, SENA e ICF, similar al anterior por terminación de mutuo acuerdo, y las características que tendría este indicador es que el aportante debió haber sido notificado antes del 28 de diciembre del año 2018 y debe encontrarse en liquidación forzosa administrativa, ya sea por una superintendencia o por un juez, antes del 28 de diciembre del 2018, y debe realizar el pago total de la contribución. La diferencia de este indicador 3 al anterior, que era el 2, es que el pago de la contribución no tiene fecha máxima de pago. Es decir, que podría pagarse en octubre, noviembre, diciembre. El tema es que entre más se demore el pago, pues tendrá una mayor cantidad de intereses de mora. El indicador número 4 tiene una exoneración del 80% en intereses. Sin embargo, aquí ya el acto está en primera o única instancia. Y para obtener este descuento, el aportante debió haber realizado el pago total de la contribución a más tardar el 30 de septiembre del 2019. Quiere decir que el indicador 4 ya se tiene que garantizar el pago un mes antes del indicador 2, que el indicador decía que era hasta el 31 de octubre, en este caso ya sería al 30 de septiembre. Continuamos con el indicador número 5, en el cual hay una exoneración del 80% de intereses de mora para sistemas de salud, riesgos laborales, caja de compensación, SENA e ICF. Este acto administrativo se encuentra en primera o única instancia, similar a los anteriores. El pago de la contribución se debe realizar, pero no tendría una fecha máxima de pago, y aplica directamente para aquellas empresas o aportantes que se encuentran en liquidación forzosa administrativa, recordemos, por una superintendencia o por un juez, antes del 28 de diciembre del año 2018. El indicador número 6 contiene una exoneración del 70% de intereses para los sistemas de salud, riesgos laborales, caja de compensación, SENA e ICF, y aquí disminuye el beneficio. Aquí ya no es del 80 sino del 70%, porque el acto administrativo ya está en segunda instancia. Quiere decir que se llevó un poco más de tiempo, ¿cierto? Hubo un desgaste administrativo, por ende, pues aquí sopesa el interés de la mora, ¿cierto? Y en este caso, el aportante debe hacer el pago total de la contribución a más tardar el 30 de septiembre del 2019. Y por último, el indicador número 7 contiene una exoneración del 70% de intereses de mora para salud, riesgos laborales, caja de compensación, SENA e ICF. El acto administrativo se encuentra en segunda instancia y aplicaría para empresas que se encuentran en liquidación forzosa administrativa antes del 28 de diciembre del 2018, y el pago total de la contribución no tendría una fecha límite de pago. Estos son los indicadores, y recordemos que estos indicadores serán reportados por la unidad de gestión pensional y de parafiscales en esa base de datos. Quiere decir que cuando el aportante vaya a hacer la liquidación, cuando ingrese al operador de información y le aparezca para el cotizante Pepito Pérez, cédula 123, el indicador número 6 o el indicador número 5, ¿sí? Es porque la UGPP ha definido para ese cotizante Pepito Pérez ese indicador. Entonces aquí no es responsabilidad del operador de información asociar los indicadores, sino que ya es la UGPP la que define esos indicadores para cada uno. Vamos a ver a continuación las características que tendrá esta planilla tipo O. Lo primero es que el aporte a pensiones no va a ir por pila. Entonces, cuando veíamos los indicadores hace un instante, ustedes veían que yo reiteraba que los descuentos o la reducción de intereses de mora aplicada para salud, riesgos laborales, caja de compensación, SENA e ICF. Nunca mencioné pensiones. ¿Por qué? Porque en este caso la definición del gobierno nacional es que el aporte a pensiones tendrá que realizarlo el aportante directamente ante la administradora de pensiones. Quiere decir que por pila no podrán realizar ese pago.
Otras validaciones que se deben tener en cuenta, y es que cuando se trata de inexactitudes, una inexactitud quiere decir que el aportante cumplió con su obligación de pagar la seguridad social, pero hubo un valor que dejó de aportar. Entonces, en este caso, el aportante, cuando se trate de inexactitudes, tendrá que reportar el número de la planilla y la fecha de pago de esa planilla que generó la inexactitud. ¿Sí? En este caso, como se trata de una inexactitud, de una diferencia que se paga, el salario básico será mayor al ingreso base de cotización reportado. ¿Sí? Por ende, el ingreso base de cotización puede ser inferior a un salario mínimo. ¿Sí? En este caso puede ser inferior porque, ejemplo, se pagó sobre 1.000.000 de pesos y se les olvidó reportar unas comisiones de 200.000, por ende, el aporte que deberán realizar será solo sobre esos 200.000 pesos. Es por eso que en este caso puede ser inferior a un salario mínimo. Cuando se trata de omisiones, el salario básico sería igual al ingreso base de cotización reportado. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la diferencia? Que no existen pagos anteriores al mes en relación, claro, porque está omiso el cotizante, quiere decir que no fue reportado, por ende no tiene unos pagos anteriores a la fecha en la cual se está elaborando esta liquidación. En este caso, el ingreso base de cotización no puede ser inferior a un salario mínimo. ¿Sí? Y los aportes en esta planilla de omisión serán direccionados directamente a la administradora ADRES MIN 001. Cuando se trata de moras, ¿sí? Es similar es muy parecido a la anterior, que son omisiones. Sin embargo, una mora sí tendría existencia de pagos anteriores al mes en relación, ¿sí? En este caso, por eso se trataría de una mora. El salario básico sería igual al ingreso base de cotización reportado y el IBC no puede ser inferior a un salario mínimo. Otras características que tiene la planilla tipo O es que cuando existe un aporte a algún sistema, los días deben ser mayores a 0. En este caso, claro, si voy a hacer una corrección que me está determinando la unidad, pues deben existir días por los cuales yo esté realizando los aportes al sistema. ¿Sí? Otra característica que tiene es que cuando los días son inferiores a 30, debe existir una novedad que esté sustentando el por qué se está presentando esa diferencia, ¿cierto? Eso quiere decir que si los días son inferiores a 30, debe haber una novedad que me esté soportando esa diferencia. Y se elimina el comportamiento asociado a la planilla N de correcciones. Claro, porque recordemos que en las vigencias anteriores, la planilla N de correcciones contenía ese comportamiento de la reducción en intereses de mora que las anteriores reformas tributarias tenían. En este caso, como para el 2019 ya el gobierno nacional crea la planilla tipo O, entonces se elimina ese comportamiento de las planillas N de correcciones. Aplican redondeos normales como hoy en día se manejan en pila, quiere decir que aplicarían los redondeos del decreto 1990. Los ingresos bases de salud y riesgos laborales en este caso pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces de aquí el Ministerio de Salud lo que define es que la UGPP, como son los responsables de realizar los requerimientos y definirle a las empresas cuáles son esos ingresos, cuáles son esas cotizaciones que deberán reportar en salud, en riesgos, en caja de compensación para cada cotizante, es por eso que el operador de información no entrará a validar que los ingresos bases de cotización de salud y riesgos sean iguales. En este caso, para esta planilla puntual, podrán ser diferentes. Y aplicará validación contra la base de datos única de afiliados, ¿sí? B de UA. No aplica RUAF, que es la de pensiones, porque recordemos, los aportes a pensiones en la planilla tipo O no van para este año. Esos son los comportamientos que tendría la resolución 736 con la planilla tipo O, la cual ya los operadores tenemos implementada y ya está funcionando, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el Ministerio estará entregando de forma mensual a los operadores de información esta base de datos que contendrá los aportantes que deseen obtener estos beneficios. También es muy importante tener en cuenta que para que los aportantes puedan acceder a estos beneficios deben ingresar a www.ugpp.gov.co, descargar un formulario y registrarse, ¿sí? Ellos diligencian un formulario, lo envían por ese mismo mecanismo
a la unidad y ellos entrarán a ingresar este aportante, si tiene derecho, a la base de datos para que los operadores habilitemos como tal este comportamiento. A continuación vamos a ver qué aclaraciones ha emitido el Ministerio de Salud durante este año y que han tenido impacto en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Aquí es importante tener en cuenta que hay muchas aclaraciones que ha emitido el Gobierno Nacional este año. Sin embargo, algunas no conllevan a modificaciones en los procesos de liquidación y en las plataformas de los operadores. ¿Sí? Aquí vamos a ver las que tienen impacto directamente sobre nuestros procesos. Vamos a iniciar con una aclaración. Entonces en la parte superior ustedes van a ver el número de la aclaración, en este caso la 97421, donde el ministerio lo que hace es definir cómo debe ser la continuidad, o sea, cómo se debe manejar los casos de los independientes cuando están como contratistas, tienen un contrato de prestación de servicio y se retiran, pero desean continuar haciendo sus aportes. En este caso, esta aclaración habla sobre la continuidad en aportes de independientes con contrato de prestación de servicios. En ese caso, ¿qué sucede? Si hay un usuario que está como contratista, ¿sí?, y el día 15 del mes termina su contrato de prestación de servicios, él ha venido realizando los aportes como cotizante 59, ¿sí?, en planilla tipo Y con aportes a pensión, salud y riesgos laborales. En este caso, como termina para el ejemplo el día 15, reportará una novedad de retiro. ¿Sí? Si este usuario desea continuar haciendo aportes al sistema, deberá reportar una planilla tipo I donde él se registre como independiente, cotizante 3 independiente, haciendo aportes únicamente a los sistemas de pensión y salud y reportando la novedad de ingreso. Eso es un comportamiento válido, hoy está funcionando. Sin embargo, el ministerio emite esta aclaración para aquellos contratistas que tengan la inquietud de cómo podrían continuar a realizar los aportes a pensión y salud cuando ya han dejado de ser contratistas. Esta misma aclaración también define que cuando un aportante haya realizado el pago de la planilla base, ¿sí?, y se le haya olvidado reportar unos aportes voluntarios a pensión, ¿sí?, en este caso el ministerio lo que dice es deberá realizar estos aportes directamente a la administradora de pensiones. Quiere decir, ejemplo, que si se elabora una planilla tipo de ejemplo, donde a Pepito Pérez, cédula 123, le realiza el pago correcto a la Seguridad Social, pero se me olvidó incluirle los aportes voluntarios a pensión que Pepito Pérez me había dicho. En este caso no puede hacer una planilla de corrección, ¿sí?, o sea, una planilla N, sino que el aportante deberá comunicarse con la administradora de pensiones y realizar el pago por este mecanismo. Continuamos con una aclaración que termina en 104771, donde habla sobre la corrección de planillas pagadas anteriores al año 2008. ¿Sí? Entonces, cuando un aportante haya realizado el pago de los aportes a Seguridad Social y para fiscales para periodos anteriores al 2008 por mecanismos diferentes a la pila, ¿sí?, y desee realizar aportes para esos periodos, ejemplo, que una caja de compensación les haya hecho una auditoría, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el SENA haya hecho una auditoría de periodos anteriores al 2008 y requiera que realicen aportes anteriores, ¿sí?, entonces debemos tener en cuenta cómo se debe realizar este proceso. Primero, si es un juez, ¿sí?, el que falla y le dice al aportante que debe realizar el pago de Seguridad Social y o para fiscales para periodos anteriores al 2008 de 1 o X empleados, el aportante lo podrá hacer a través de la planilla tipo J, que es la planilla de sentencia judicial. ¿Sí? En este caso el mecanismo está habilitado para periodos anteriores al año 2008 y funcionaría a través de la pila. Sin embargo, si se trata de un tema que no fue fallado por un juez, sino digamos lo que yo les decía al inicio, si fue una caja de compensación o fue el SENA o fue el ICBF quien les está diciendo que deben hacer aportes a pila para periodos anteriores al 2008, como no es una sentencia judicial, en este caso lo que deberá realizar el aportante es solicitar al ministerio de manera escrita cómo va a realizar ese proceso de pago. En este caso, tendría el aportante que comunicarse con el ministerio, enviarle una notificación y que el ministerio pues le defina cuál sería el mecanismo para realizar estos aportes. Continuamos con la aclaración 145921,
Esta aclaración lo que define es para aquellas entidades públicas, ¿cierto? Sean secretarías departamentales, municipales, ¿sí? Que realicen los aportes a parafiscales y al Fondo de Solidaridad Pensional de aquellas personas registradas como cotizantes 62, que es el personal del magisterio. En este caso, lo que define el ministerio es un cotizante 62, personal del magisterio, no puede tener habilitado por así decirlo, subtipo de cotizante extranjero no obligado a cotizar pensiones. ¿Por qué? En este caso, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el cotizante 62, como es de régimen especial o de excepción, no realiza aportes a pensión, salud ni riesgos, porque son régimen especial o de excepción, ¿cierto? Buscamos puntualmente en este caso el magisterio. Estas personitas solo realizan aportes a través de la pila de parafiscales, Caja de Compensación, SENA, ICBF, aportes a SAP y aportes al Ministerio de Educación Nacional. Y cuando el ingreso base de pensiones es superior a 4 salarios mínimos, aun cuando no paga aportes a pensiones, porque recordemos, es régimen especial o excepción, ¿sí? Debe realizar aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. En este caso, si el ingreso base de cotización de pensiones supera 4 salarios mínimos, debe hacer aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Ya que el ministerio lo que nos está diciendo es, venga, no es compatible que sea extranjero no obligado a cotizar a pensión, porque si se le permite, pues como no realiza aportes a pensión, sí tendría que hacer aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Pero en este caso, si le marcara extranjero, pues tampoco lo realizaría. Es por eso que el ministerio define que el cotizante 62 no puede tener subtipo de cotizante extranjero no obligado a cotizar pensiones. Puntualmente es por ese proceso. Continuamos con otra aclaración, la aclaración 18.1561, donde ratifica el Ministerio de Salud y de la Protección Social que las universidades públicas no están obligadas a realizar aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay un listado definido por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, que contiene todas las universidades públicas que no están obligadas a hacer aportes al SENA. Y también reitera que estas universidades públicas pueden gozar de los beneficios de reforma tributaria. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Tengamos en cuenta que lo que define la reforma tributaria es que si el aportante es declarante de renta, ¿sí? Y tiene empleados que devengan durante el mes menos de 10 salarios mínimos, por estos cotizantes o empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dejarán de pagar el 8.5% a salud, o sea, la parte patronal, no pagarán SENA y no pagarán ICBF. Básicamente aquí están diciendo es que pueden aplicar. Las universidades son las responsables de definir si les aplica o no como tal estos beneficios, pero el operador debe permitirlo. Otra aclaración, la 224481, lo que aclara es que los cotizantes que tengan asignación de retiro, o sea, aquellos trabajadores retirados de la policía o de las fuerzas militares, ¿sí? Ellos, digamos, cuando se retiran de la policía o de las fuerzas militares, la caja que reconoce estas asignaciones de retiro les da un valor mensual, que es una asignación de retiro, pero esta asignación no tiene un comportamiento de pensión. Por eso aquí lo que define el ministerio es que estas personitas que se encuentren laborando con una empresa, ya sea pública o privada, o que estén trabajando como independientes bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, así tengan una asignación de retiro, deben realizar aportes al sistema de pensiones. Porque recordemos, la asignación de retiro no tiene la figura de pensión, no es una prestación económica como una pensión. Por ende, es compatible que con esa asignación de retiro pueda acceder a los beneficios del régimen de prima media o régimen de ahorro individual, es decir, acceder a una pensión ya sea de vejez, invalidez o sobrevivencia. Por eso es que aquí estarían obligados a realizar aportes al sistema de pensiones. Continuamos con otra aclaración, la 246981, donde lo que define el Gobierno Nacional es que cuando se presenten novedades de incapacidades generales, incapacidades de riesgos laborales, el ingreso base de cotización que deberá reportar el aportante en pila para el IBC de la novedad
será el que reconozca a la administradora de salud o riesgos laborales, ¿sí? En este caso aquí lo que define es que cuando se reporte para ese registro o para ese cotizante durante la incapacidad general o incapacidad de riesgos laborales, el IBS que irá a reportarse para el cálculo de los aportes de estos días de ausentismo, pues será el valor que les informe las administradoras al aportante. Esta misma aclaración también aclara que el ingreso base de cotización de parafiscales puede ser cero, ¿sí?, cuando se reporten vacaciones anticipadas para el cotizante, ¿sí?, debido a que como se pagaron anticipadas no obtendrá un devengo en el mes de disfrute de las vacaciones. Este comportamiento se daría cuando el aportante reporte un cotizante y reporte novedad de vacaciones, y durante esa novedad de vacaciones lo que haga es pagarle todo el valor de las vacaciones de forma anticipada. Entonces, en este caso, será válido que para el registro de vacaciones el IBS de parafiscales sea cero. Aquí lo define como tal esta aclaración. También define que no será permitido el reporte de variaciones, ya sea transitorias o permanentes, con novedades de ausentismo de 30 días. ¿Eso qué quiere decir? Que, se presentan muchos casos, digamos, en la fuerza comercial, un ejemplo, ¿sí?, que la persona cerró un negocio y se ganó una comisión, pero la comisión se la pagan 2 o 3 meses después, cuando ya se cierra ese negocio. Y resulta que cuando le van a pagar esas comisiones a este trabajador, resulta que la persona está en vacaciones o está en licencia no remunerada, ¿sí? Entonces, durante todo el periodo no va a estar el trabajador, y como se gana las comisiones, en este caso, lo que define el ministerio es que no podrá reportar esa variación porque hay un ausentismo de 30 días. En este caso, esos valores adicionales el aportante debe reportarlos al regresar el trabajador, ¿sí? Es lo que está aclarando como tal el Ministerio de Salud. También aclara, ¿sí?, que es un comportamiento que hoy en día ya se está dando, pero el Ministerio aclara con esta aclaración, valga la redundancia, que para los beneficios de reforma tributaria, hoy en día Ley 1819, los operadores de información deben validar el ingreso base de cotización de salud del cotizante para la aplicación de estos beneficios, ¿sí? Entonces aquí lo que dice, sí, efectivamente la ley y todas las leyes que han salido antes de la 1819 han definido que los beneficios de reforma tributaria se dan por los devengos, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la resolución 2388 se define, y lo ratifica esta aclaración, que el operador debe validar el ingreso base de cotización del sistema de salud del cotizante para verificar si tiene o no derecho a estos beneficios. También en esta aclaración lo que definieron o lo que implementan es que las cooperativas y o precooperativas de trabajo asociado, que hoy en día están categorizadas en pila como tipo de aportante 5, podrán reportar cotizantes dependientes y o cooperados con exoneración de aportes a la reforma tributaria, ¿sí? En este caso, aquí lo que define es que con la nueva reforma tributaria, la de Ley 1943, habilita a las cooperativas de trabajo asociado que puedan gozar de los beneficios de la reforma tributaria, ¿sí? En este caso, con esta aclaración, el Ministerio habilita que los operadores permitamos que para el tipo de aportante 5 puedan estar exonerados de los aportes a salud, SENA e ICF. Damos continuidad con la aclaración 304811. En este caso, lo que dice esta aclaración es que los operadores de información no debemos aplicar ninguna validación sobre los topes mínimos y máximos en los ingresos bases de cotización de parafiscales, ¿sí? Toda vez que, como lo dice la Ley 21 de 1982 en el artículo 17, estos aportes parafiscales deben corresponder a la nómina mensual para el cotizante. ¿Eso qué quiere decir? Que, un ejemplo, si un aportante contrata, ¿sí?, a un vendedor, ¿sí?, y le dice, mire, usted no va a tener un salario básico, usted va a ganar por comisiones, ¿sí? Y si para
para el periodo, digamos, de marzo, este vendedor le fue muy bien y tuvo unas comisiones de 90 millones de pesos. Entonces a Seguridad Social, pues recordemos, sí hay unos topes que son hasta 25 salarios mínimos. En parafiscales, como no tiene topes, tendrá que ser los aportes sobre los 90 millones de pesos el aportante, ¿sí? Porque esa es la nómina mensual, es lo que le están pagando a este vendedor, que son 90 millones de pesos. Pero para el mes de marzo no tuvo tan buena suerte y resulta que no tuvo comisiones. En este caso, Seguridad Social, recordemos, si tiene topes mínimos, entonces no podrá pagar Seguridad Social por debajo de un salario mínimo, pero en parafiscales, como es sobrevalor de la nómina y no tuvo devengo porque no comisionó y dentro de la contratación le dijo que no iba a tener un básico, sino que iba a ganar solo por comisiones. En este caso, el IBC de parafiscales será de 0 pesos. Entonces aquí esta aclaración lo que dice es que el operador no debe aplicar ninguna validación frente a los ingresos bases de cotización de parafiscales. Esta aclaración, la 304811, ¿sí? Lo que define es que cuando exista reporte de variaciones, o sea, cuando se reporten variaciones, ya sean transitorias o permanentes, debe ser porque para ese cotizante hay un aumento en el ingreso base de cotización frente al del mes anterior, ¿sí? Claro, entonces si el mes anterior mi ingreso base de cotización fue 1.000.000 de pesos y hoy voy a reportar 1.200.000, claro, hay una novedad que me lo está soportando, puede ser una variación transitoria o una variación de salario permanente, ¿sí? Pero aquí hay un cambio y es que también define que en aquellos casos en los que el aportante requiera disminuir los IBCs, lo podrán hacer directamente sobre estos valores, o sea, sobre los ingresos bases de cotización, sin la necesidad de reportar una novedad. Entonces aquí viene un cambio interesante y es que el aportante podrá modificar los ingresos bases de cotización, ¿sí?, sin necesidad de reportar novedades, cuando requiera disminuirlos. Ejemplo, si el salario básico es de 1.000.000 de pesos y el aportante dice, no, es que resulta que el mes anterior yo le reporté unas comisiones que me equivoqué, no eran para ese empleado sino para otro, claro, entonces el mes anterior el IBC fue 1.000.000 de pesos, entonces en 1.200.000, ejemplo, este mes podrá reportarle 800.000, salario básico 1.000.000, IBC 800.000, sin tener que reportar una novedad que sustente por qué disminuyeron esos ingresos bases de cotización. Esto es un cambio que los operadores deberemos implementar para avalar este comportamiento. Aquí lo importante es que es necesario que los aportantes tengan mucho cuidado en los procesos de liquidación, porque básicamente con este comportamiento ya no existiría una validación lógica, por así decirlo, dentro de los ingresos bases de cotización y el salario básico. Porque aquí, pues en cualquier momento el aportante puede disminuir los IBCs de parafiscales, de Seguridad Social, perdón, ¿sí?, sin tener que reportar una novedad, y estos podrán ser inferiores al salario básico. Esta aclaración 304811 define que en las planillas de corrección, ¿sí?, es permitido que los nombres y o apellidos del cotizante en el registro A sean diferentes a los del registro C. ¿Por qué? Porque como hoy en día en la planilla N de corrección el aportante deberá liquidar y pagar esta planilla a través del operador con el cual pagó la planilla base, entonces en este caso el operador cargará la información de los cotizantes tal cual como los reportó en la planilla base. Y resulta que hoy en día, cuando se va a validar contra la RUAF, resulta que el nombre, digamos en su momento pagaron Pérez con S y hoy en RUAF aparece Pérez con Z, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia en el registro C versus el A, pero aquí el ministerio lo avala y dice sí, los nombres y apellidos del registro A pueden ser diferentes a los del registro C. Sí que es necesario que debemos tener en cuenta que en múltiples registros del registro C, es decir, de cómo voy a pagar, ¿sí?, correctamente, los nombres y apellidos deben ser iguales para todos los registros C. No puede ser que en 5 registros C, de pronto en 3 están de una forma y en los otros 2 de otra. No, en los múltiples registros C sí deben ser idénticos, los nombres y apellidos del cotizante. Continuamos con la aclaración 80.191 y básicamente aquí lo que define el Ministerio de Salud es que debe ser permitido en planillas de corrección N
¿sí? La eliminación de novedades de ausentismo reportadas en el registro A, ¿cierto? En este caso, se debe tener en cuenta que pueden ser eliminadas siempre que éstas no vayan a generar una devolución de aportes. Un ejemplo, y pasa muy a menudo con los aportantes. Resulta que el empleador realizó el pago de la seguridad social y reportó una novedad de vacaciones para Pepito Pérez, ¿sí? Y resulta que a los 2 meses le dijeron, no, es que Pepito Pérez, al cual usted le reportó vacaciones, esta persona realmente no salió de vacaciones, ¿sí? ¿Qué debe hacer el aportante? En este caso, en el registro A, ¿sí? Como hacer una corrección porque dejó de pagar riesgos, en el registro A lo que debe hacer es eliminar esa novedad de vacaciones del registro, en el registro A viene la novedad de vacaciones, ¿sí? Aquí lo que podrá hacer es en ese registro eliminar esa novedad de vacaciones para que en el C pues le complete como tal los 30 días y el aporte a riesgos laborales para este ejemplo se vaya de forma completa. Este comportamiento aplica, hay que tener en cuenta, para solo novedades de ausentismo, incapacidad general, incapacidad de riesgos laborales, licencia de maternidad o paternidad, vacaciones o la SLN, que es suspensión temporal del contrato de trabajo, licencia no remunerada o comisiones, que ese es el paquete de la SLN. Solo aplicaría para estas novedades de ausentismo. Retiro no aplica, hay que tenerlo en cuenta. Retiro no aplica, ¿por qué? Porque cuando se presenta una novedad de retiro, esta información le llega automáticamente a las administradoras de la Seguridad Social y ellas en sus sistemas de información lo que hacen es, por así decirlo, desactivar ya los servicios que tenía este empleado. Entonces, por eso, si 2 o 3 meses después el aportante piensa que con el levantando la novedad de retiro, pues automáticamente se firman formularios, se vuelve a activar el cotizante dentro de la administradora, no es así. Por esto que no se permite la novedad de retiro. Como hemos visto, bastantes aclaraciones, ¿sí? Entonces uno puede entrar a mirar y dice que el Ministerio de Salud está regulando la pila más por aclaraciones que por la misma resolución, ¿cierto? Claro, porque las aclaraciones son un acto administrativo, pero que no requieren la firma del ministro. Entonces son más rápidos de firmar. Vamos a finalizar esta charla con proyectos de actos administrativos que el Gobierno Nacional está trabajando y que posiblemente tendrá un impacto en nuestros procesos de liquidación. Uno es el tema de retención de aportes de los independientes. Entonces hay que tener en cuenta que con el decreto 1273 hay una parte que define que a partir de junio de este 2019 los contratantes tendrán que hacer la retención y pago de aportes de la seguridad social de sus contratistas, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay un proyecto de acto administrativo, un proyecto de decreto que está en este momento en proceso de firma de 3 ministerios, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud y de la Protección Social. Este proyecto de decreto lo que busca es aplazar a junio del 2020 la retención y pago de aportes a la seguridad social de los contratistas, ¿sí? Entonces estamos muy pendientes de que este decreto pues ya sea firmado para dar continuidad de comunicación y divulgación a nuestros usuarios y a las administradoras sobre el aplazamiento de este proceso. También hay otro acto administrativo que está siendo trabajado en este momento en la Cámara de Representantes y es el del régimen de trabajo decente para los contratistas, ¿sí? Este acto administrativo lo que busca es generar medidas que alivien las condiciones de precarización laboral que han venido sufriendo las personas que trabajan bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, ¿sí? En este caso, el Gobierno Nacional está implementando medidas, ejemplo, en este caso como vemos aquí en el artículo 13 de este proyecto de acto administrativo, que básicamente los contratantes realicen un aporte mínimo del 1% a caja de compensación familiar de sus contratistas para que estos puedan tener como tal beneficios en el sistema de seguridad social, ¿sí? Otros temas que también, digamos, contiene este acto administrativo, este proyecto, ejemplo, es que los contratantes
realicen el aporte de 5 días hábiles como descanso remunerado y una prima de descanso equivalente al 25% del promedio de los honorarios. Entonces miren que ahí uno va viendo que el gobierno nacional está trabajando en ese momento para implementar medidas que puedan apoyar a los contratistas, ¿sí? Está en ese momento en validación. Creeríamos que finalizando este año, pues posiblemente se dé como tal un manejo para este tipo de usuarios, que son los contratistas. Hemos terminado como tal la capacitación. Gracias por su participación y estaremos atentos a aclarar cualquier inquietud que puedan presentar a través de los canales de contacto que hemos dispuesto para ustedes. En este caso, nuestra portal de internet www.nuevosoy.com.co, línea telefónica en la ciudad de Bogotá 380-8880, Medellín 204-0180 y resto del país 018-110-764. También podrá contactarse a través de nuestro consultor virtual ingresando a www.nuevosoy.com.co, opción Contáctenos. Muchas gracias y esperamos que haya sido de provecho esta información. Feliz día.